Bien, hermanos, gracias a Dios primeramente y ante todo por la bendición y la oportunidad que Él nos concede de poder estar aquí con ustedes, con la congregación de Highland Heights y la familia en Cristo aquí en el estado de Texas, específicamente en Houston. Bien, hermanos, vamos a, gracias a Dios, primeramente y ante todo, y también a los hermanos organizadores de las conferencias bíblicas del Golfo por pensar en este servidor. Gracias también por darle la oportunidad, y gracias que me acompaña en esta ocasión mi esposa, y me acompañan los dos, Jacob, el más joven de mis hijos, y Dina, que es la más joven de mis hijas también, ¿verdad? Gracias a Dios por hoy. También nos acompaña Adriel, está ahí con nosotros ya en la congregación en Springdale, Arkansas. Él viene de Monterrey, entonces está ahí con nosotros y también tomando la oportunidad. Se encuentra aquí con nosotros en este momento. Bien, hermanos, gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, el capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Palabra de Dios. Vamos a orar una vez más. Padre, nos encomendamos en tus manos. Gracias te damos por la oportunidad de poder estar todos aquí. Y gracias, Señor, porque leemos en tu palabra que algo que siempre ha caracterizado a la iglesia es la nobleza. Ayúdanos, Padre, a seguir esa nobleza, que todo lo que nosotros escuchamos podamos siempre confirmarlo con tu palabra, de que sea palabra de Dios. Ayuda a tu siervo también para estar sujeto a eso. Y gracias, Padre, porque entendemos que somos llamados a hablar conforme a tus palabras. Da pues sabiduría a tu siervo y a cada uno de los oyentes, Padre, para que escuchemos siempre con discernimiento, analizando todo lo que nosotros estamos escuchando, porque es palabra de Dios. Gracias te damos y te pedimos todo esto, Padre. Es que el ministerio del Señor estuvo marcado de mucha oposición. La oposición que enfrentó nuestro Señor durante su ministerio no fue un accidente ni el resultado de un solo factor específico o único en el ministerio del Señor. Los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, muestran que su mensaje, la autoridad de Jesús, la identidad de Jesús, confrontaron profundamente las creencias, los intereses y especialmente el corazón de muchas personas, y específicamente el corazón de los líderes religiosos o el establecimiento religioso. La oposición crecía a medida también que el Señor Jesús revelaba con mayor claridad quién era Él y cuál era el propósito de su misión. Este rechazo hacia la persona de Jesús fue alimentado porque afirmó al Maestro ser el Mesías, como también el Hijo de Dios. Y esta declaración le hace el Señor en Juan capítulo 10, versículo 30, donde Él abiertamente dice: yo y el Padre uno somos. Y esta fue la razón principal, ¿verdad? Al dar a conocer su identidad. Jesús no se presentó simplemente como un maestro o como un profeta, como era el consenso del pueblo. Afirmó Él ser enviado de Dios, pero también afirmó ser uno con el Padre. Y esto para muchos líderes religiosos, esta declaración para ellos era una blasfemia, porque entendían que Jesús se hacía igual a Dios, pero también porque desenmascaró y denunció la hipocresía religiosa. Fue otra de las razones del rechazo de estas personas hacia el Señor Jesucristo. Por ejemplo, allá en el Evangelio de Mateo, el capítulo 23, el Señor pronunció muchos ayes: ay de vosotros, escribas y fariseos, exponiendo de esta manera la hipocresía de ellos. Y esto despertó también un fuerte resentimiento
entre los líderes religiosos. En muchas de sus parábolas ellos lograron entender que Jesús se refería a ellos por la hipocresía de ellos. Pero también fue rechazado y el rechazo fue alimentado porque desafió también las tradiciones humanas. Según Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesús les dice: habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Han hecho ustedes de la tradición algo más solemne que la palabra del Señor. No rechazó Jesús en este caso la ley, sino lo que él rechazó fueron las interpretaciones humanas que ellos estaban haciendo con relación a la ley. También este rechazo fue alimentado porque amenazaba también el poder de los líderes religiosos. En Juan capítulo 12, versículo 13, ahí nos narra Juan en esta enseñanza la forma y la manera en que Jesús purificó el templo. Y una vez echado fuera todos aquellos líderes religiosos, ninguno de ellos se atrevió a decirle a Jesús: ¿por qué haces lo que haces?, ni cuestionar su autoridad. Porque al final del día ellos estaban conscientes de que verdaderamente las palabras de Jesús habían tocado algo muy dentro del corazón de ellos. Ellos habían convertido la casa de Dios, que era casa de oración, en una cueva de ladrones. Y ante esa realidad, ellos se vieron desarmados. No pudieron ellos de alguna manera decirle o cuestionar todo lo que él estaba haciendo, pero sí rechazarlo poco a poco. Pero también le rechazaron porque su reino no era el que muchos también esperaban. Muchos judíos esperaban un Mesías político, más que espiritual. Pero el Señor Jesús en varias ocasiones les demostró que su reino no es de este mundo o de este siglo, afirmando la verdadera naturaleza de los ciudadanos del reino de los cielos en el mensaje del Sermón de la Montaña. Pero también este rechazo fue alimentado porque realizó milagros que demostraban su autoridad y su poder, y de que el reino de Dios ya estaba entre ellos. En lugar de aceptar la evidencia, algunos líderes religiosos se atribuyeron los milagros de Jesús. ¡Qué atrevimiento! Atribuyeron los milagros de Jesús al poder de Satanás. Este fue el contexto en el que Jesús habló sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay pocos pasajes bíblicos que causan un poco de ansiedad entre los creyentes, como esta declaración del Señor Jesús de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 12, versículos que acabamos de leer, versículos 31 y 32, el Señor Jesús declara que este pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, lo que hace que muchos se pregunten sobre su significado y sus implicaciones exactas en el ayer, pero también en el ahora. Este pecado imperdonable se ha interpretado de muchas formas diferentes a lo largo de la historia de la Iglesia. Tiene una grande reflexión histórica. Estudiosos han debatido si hoy en día sigue siendo posible cometer el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los temas más solemnes y debatidos de la Biblia. Jesús habló de este pecado en un contexto muy específico que también nos ayuda a nosotros a poder entender ese contexto para tener una inclinación más bíblica y no dejarnos a veces mover por las interpretaciones humanas o las interpretaciones teológicas, que algunas de ellas pueden aportar mucha enseñanza y mucha instrucción. Pero gracias a Dios que el contexto en el cual fueron dichas estas palabras nos ayudan a nosotros para poder extraer enseñanzas aplicables a nosotros, pero primeramente entendiendo lo que significaron para ellos. Cómo interpretó el establecimiento religioso, cómo interpretaron aquellas gentes, aquellas personas, aquellas multitudes que también fueron expuestos a estas palabras del Señor Jesús. Cómo las interpretaron los apóstoles, los discípulos de Jesús.
el Señor Jesús había dicho en ese momento. El contexto de las declaraciones de Jesús: el Maestro responde primeramente a las acusaciones de que Él realizó milagros por poder demoníaco, en lugar de atribuirle al Espíritu Santo la obra maravillosa de poder obrar en el mundo sobrenatural. Por definición, cuando hablamos de un milagro, el término milagro es un aceleramiento de las leyes establecidas de Dios. Un milagro es una disminución de las leyes establecidas por Dios. Y un milagro es un quebrantamiento de las leyes establecidas por Dios. Algo que nadie puede hacer. Las palabras de Nicodemo cuando se acerca al Señor Jesús y le dice: nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si Dios no está con él. Es un negativo absoluto. Nadie puede obrar en el mundo sobrenatural. Nadie. Y aquel que lo hace, la conclusión rabínica es que solamente por el poder de Dios se pueden llevar a cabo estos milagros, estos prodigios o estas señales. Nadie puede obrar en el mundo sobrenatural. Nadie tiene dicha autoridad. Solamente aquel que hizo los cielos y la tierra, quien sostiene y quien gobierna toda su creación hasta el día de ahora. Y aquel a quien Dios atribuye la capacidad y el poder. Pero entendiendo siempre que la gente principal de la obra de dar vida, el alatear del Espíritu Santo, desde el Génesis capítulo 1, donde se movía el Espíritu Santo dando vida a donde había caos, todo eso se atribuye al ser de Dios. Por eso, decir o atreverse a decir que lo que Jesús hizo, lo hizo por obra de Satanás, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros también necesitamos entender. En el Evangelio según Mateo, una vez más ahí, Jesús sí nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Jesús acababa de sanar a un hombre endemoniado. La multitud entonces comenzó a preguntarse si él era el Mesías. Una vez más, está el consenso de la gente, están las interpretaciones de que sí, nadie puede obrar en el mundo sobrenatural. Fue una convicción muy íntima de Nicodemo, y no solamente de él, ya que Juan nos dice: sabemos en el plural que no solamente yo, sino que otros hemos llegado a esa conclusión. Las obras maravillosas del Maestro también despertaron en las multitudes, ¿verdad?, la pregunta: ¿será este el Mesías? En el caso de la mujer samaritana, si ustedes recuerdan, cuando ella va a los suyos y les dice: creo que he encontrado al Mesías, porque me ha declarado, me ha dicho, me ha manifestado todo aquello que yo he mantenido en secreto, ocultado, y que nadie puede llegar a esa conclusión. Creo que he encontrado al Mesías. La gente veía en el Maestro algo extraordinario, algo que no podían identificar en ningún otro líder religioso. Bien dice Mateo al terminar el sermón de la montaña: este enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Las palabras de él son penetrantes. Las palabras de él, al recibirlas, no puedes continuar de la misma manera. Hay algo de las palabras que penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón, disciernen nuestras intenciones, nos hacen ver la realidad de nuestro yo. ¿Quién es este? Nos dice Marcos que la gente le escuchaba boca abierta, hermanos, con la boca abierta. O sea, porque lo que él dice es penetrante, es maravilloso. Fue el error que cometieron los alguaciles, ¿se acuerdan? Cuando fueron enviados para prender al Maestro, y ellos cometieron un grave error. ¿Cuál es el grave error que ellos cometieron?
escuchar a Jesús. Regresan ellos maravillados de lo que ellos han escuchado. Y cuando van a los suyos les cuestionan: ¿dónde está Jesús? La pregunta de los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como este. No, hombre, eso alimentó el odio hacia el maestro. El ver que las multitudes se iban hacia la persona de Jesús y verlo en su sencillez, sin una atracción externa, como los fariseos. Fue necesario identificar a Jesús con un beso. Él era uno con sus ovejas, porque a ellos vino. Pero estas personas envidiosas, si hubiesen tenido la actitud de Nicodemo, y qué difícil es la religión, ¿verdad? Qué difícil es aceptar que podemos estar equivocados. Qué difícil es aceptar ser corregidos, especialmente si eres un sumo sacerdote, si eres un sacerdote, si eres el próximo a sentarse en el Sanedrín, tener voz, tener voto. ¿Cómo vas a permitir que un hombre, hijo de carpintero, elocuente, que no puedes negar, sin ejército, sin escuela, sin educación, en el concepto de ellos, que no estudió en ningún lugar privilegiado, cómo es posible que un hombre tan sencillo, tan humilde, cautive los corazones y los pensamientos de las personas? Bien dijo, como se acaba de decir: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice el maestro. Bueno, cuando les dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo, algunos se ofendieron por la palabra dicha por el maestro. Ellos vienen y le dicen al Señor Jesús: maestro, dura es esta palabra, o sea, ¿quién la puede resistir? ¿Quién la puede digerir? ¿Quién la puede entender? O sea, ¿sabes lo que has dicho? Te has expuesto en el mundo de las opiniones, en el mundo de las ideas, y tú has declarado y te has sobrepuesto sobre toda idea, pensamiento del establecimiento religioso, el establecimiento político, y tú has dicho algo que ofende a las personas, que las palabras que tú has hablado son espíritu y son vida. Entonces la vida y la vida piadosa solamente se pueden encontrar en tus palabras. ¿Qué les dice el maestro? Pues tienen razón, ¿verdad? Le voy a bajar un poco, como a veces decimos nosotros. No, dice: ¿queréis acaso ellos también vosotros? Váyanse. Pero un pensador dijo: Señor, pues si soy honesto, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Nosotros lo creemos. ¿Qué significa la palabra blasfemia? La palabra blasfemia en la Biblia significa, en términos generales, hablar de manera injuriosa, hablar de manera insultante, hablar de manera irreverente, oponerse siempre a las palabras de Dios, su nombre, su carácter o sus obras. Es oponerse a todo lo que Dios nos ha comunicado en su palabra. A través de las edades, nosotros podemos reflexionar sobre dicha oposición, sobre lo que significa la palabra blasfemia, de hablar con desprecio, calumniar, difamar, insultar, desacreditar toda la obra de Dios realizada y hecha a través de la persona del Hijo de Dios. Todo lo que Él vino a representar, el poder establecer
establecer el reino entre los hombres y el poder los hombres o las autoridades religiosas, poder ver lo que significa creer en Cristo, significa dejar esto, dejar aquello, renunciar a mi reputación, renunciar a mis logros, renunciar a mi academia y seguirlo a Él. O sea, uno tiene que pensar muy seriamente si voy a dejarlo todo y seguirlo a Jesús. Jesús dio unas parábolas extraordinarias con relación a esto, ¿verdad? La parábola de la perla de gran precio y la parábola del tesoro escondido. Si tú eres un hombre que conoce el valor de las cosas y si llegas a identificar el valor de las enseñanzas del reino de los cielos y el valor de la persona de Cristo Jesús, porque conoces el valor de las cosas, estarás dispuesto a vender todo lo que tú tienes por obtener esa perla de gran precio, porque nada se compara a tener a Cristo Jesús en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es perdernos en Él y hallar nuestra vida en Él. Lo que Él vino, hermanos, a darnos a nosotros es mostrarnos, como Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, una vez más, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo entonces atreverse a hablar en contra, desacreditar, menospreciar, tener en poco, insultar todo lo que Él vino a dar a conocer? En el Antiguo Testamento el contexto hebreo incluye también la idea de deshonrar, la idea de ultrajar, en este caso de menospreciar el nombre de Dios. La blasfemia no consiste únicamente en pronunciar palabras ofensivas, también implica una actitud de desprecio hacia la persona y hacia la autoridad de Cristo Jesús. Y cuando veamos más adelante, los líderes religiosos no tenían excusa. No podían ellos apelar a ignorancia, pues estaban siempre espiando el ministerio de Cristo Jesús. Si había gente que no se perdía ni un seminario, ni una campaña, ni una confraternidad, por así decirlo, eran los líderes religiosos. Y para ellos viajar desde Jerusalén a Galilea, viajar desde Jerusalén hacia el norte, no les era un problema o un obstáculo. Estaban siempre presentes, no pueden apelar a ignorancia, pues saben, Jesús se los dijo, ¿de qué me acusáis? Yo he estado y caminado entre vosotros, he entrado y he salido. ¿De qué me acusan? Apela al Señor no a la ignorancia, sino a la incredulidad y el atrevimiento de ellos de poder ver el poder de Dios sobrenatural, que nadie puede obrar en el mundo sobrenatural, solamente Dios. En vez de maravillarse y decirse y volver a estudiar las profecías y decir, ¿no será este el Hijo de Dios? Se vieron amenazados. Se vieron ellos en cierta forma presionados a tener que tomar una decisión en relación a la persona de Jesús. Bueno, en este contexto de Mateo, tanto de Lucas y de Marcos, consiste, hermanos y hermanas, en un rechazo consciente. Es consciente, es deliberado y es persistente de la obra del Espíritu Santo. Lo más similar que puedo apelar al Antiguo Testamento es el endurecimiento del corazón de Faraón. En vez de ver el poder de Dios obrar de una manera única y ver tus dioses que no son nada ser destruidos uno por uno, en vez de doblegarte y humillar y aceptar el corazón a veces del poderoso, en vez de humillarse, se endurece más. Y en su endurecimiento dice cosas absurdas, tontas, que no las piensa, sino se atreve a hablar desde su enojo, desde su envidia, desde cualquier cosa, desde lo que sea. Hablaron desde su ira, su enojo, su envidia. Y en vez de ser personas sensatas, razonables,
se atrevieron a decir, en el nombre de Satanás, echa fuera los demonios. ¿Qué puedes hacer con un corazón así? No es un acto. No es un acto aislado. Es algo persistente, continuo en la vida de la persona. No es una palabra dicha impulsivamente. No es una duda pasajera. Porque las dudas pueden encontrar respuesta si buscas. Es una actitud permanente de oposición a la verdad cuando ésta ha sido claramente revelada. Lo estás viendo con tus propios ojos. Una de dos opciones: o lo aceptas o lo rechazas. Y si lo rechazas, por favor, quédate callado. Pero hay gente que no se queda callada. Habla en ignorancia. Le atribuyen a Satanás un poder sobrenatural. Satanás no puede obrar en el mundo sobrenatural. Satanás es una criatura. Y además, lógicamente, ¿cómo Satanás puede estar en contra de sí mismo? Su reino no va a prevalecer. Es absurdo. Pero cuando uno está endurecido, cuando uno no acepta la realidad de las cosas, se entorpece, se vuelve necio. ¿Qué dice el proverbista? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Y ante una persona que le presentas claramente la evidencia, aún sigue en esa terquedad, ¿cómo puede haber perdón para esa persona? Ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué no tiene perdón? No es porque Dios no quiera perdonar. Dios ha revelado su palabra. Dios ha enviado sus profetas. Dios ha enviado a sus apóstoles. Dios ha enviado a la iglesia y le ha dado poder y autoridad a la iglesia. Bien le dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando le dijeron: restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Jesús le dice: no, os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, toda Judea, toda Galilea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Llevar el mensaje. No es que Dios no quiera perdonar, es que el corazón es duro. Si alguien rechaza definitiva y persistentemente el mensaje del Espíritu Santo, mensaje que Él obró a través de Jesús, a través de nosotros, como a través de los apóstoles, rechaza el único medio por el cual Dios puede aplicar el perdón. Jesús les dijo, hablando acerca de la blasfemia contra el Padre en el Antiguo Testamento, la blasfemia contra el Hijo, les es perdonado. ¿Por qué les es perdonado contra el Hijo? Porque el Hijo va a enviar el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, el que rechaza el testimonio del Espíritu Santo, si lo rechaza deliberadamente, sabiendo la realidad de las cosas, no tiene perdón. Va a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo porque se opone al mensaje, se opone a las palabras que solamente pueden salvar al ser humano. Blasfemar contra Dios consiste en insultar, despreciar o atribuir a Dios algo indigno de su naturaleza. Por ejemplo, en Levítico capítulo 24, versículo 16, se establecía una severa pena para quien blasfemara el nombre del Señor, porque el nombre de Dios es santo, representaba su persona como también su santidad. Segundo, blasfemar contra Cristo durante el ministerio de Jesús. Muchas personas lo insultaron, lo rechazaron y lo acusaron falsamente, pero Jesús dijo algo sorprendente: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Lucas capítulo 12, versículo 10. Y blasfemar contra el Espíritu Santo es la advertencia más seria que Jesús declaró. No se refiere simplemente a pronunciar palabras ofensivas, sino a rechazar una vez más deliberadamente la obra del Espíritu Santo, atribuyendo al poder de Satanás
lo que solamente el Espíritu realiza por medio de Cristo Jesús. Y estas personas que desobedecieron, murieron en incredulidad. Ya no hay otro mensaje. Y desde la predicación del Evangelio en el día del Pentecostés en adelante, el testimonio del Espíritu Santo es el testimonio final. No hay otro, no va a venir otro. Solamente el Espíritu Santo que ahora obra a través de la iglesia, que también predica y anuncia las palabras que Cristo nos enseñó. Por eso cuando dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Para terminar y para concluir, algunas definiciones. Es un rechazo persistente, hermanos y hermanas, al testimonio del Espíritu Santo. No es un acto, vuelvo a repetir, sino es una palabra pronunciada siempre, continuamente, con ira. Endurecimiento continuo y voluntario del corazón contra la obra de Dios. Y como dice también el escritor a los Hebreos, y por eso la exhortación. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestros corazones. Alguno preguntará, nosotros los creyentes, si es posible que un creyente cometa la blasfemia contra el Espíritu o el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mi convicción es no, porque nosotros hemos recibido, nosotros hemos confesado, nosotros creemos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, según Hebreos capítulo 11. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, y cada primer día de la semana hacemos memoria de Él. Y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros estamos a la espera de la segunda venida de Cristo Jesús. Que a veces caemos, que a veces hay cierto endurecimiento entre nosotros, sí lo creo. Porque si todos aquellos hubiesen permanecido desde que se inició las primeras conferencias bíblicas del Golfo, estaríamos en el estado de Houston. Ahí estaríamos. Sí lo hay. Viene ese endurecimiento. Pero como la parábola del hijo pródigo, esperamos que el hijo reconozca, y si llega a tocar fondo, que vuelva en sí y diga, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de qué. He aquí, me levantaré e iré a mi padre mañana, y iré a mi padre y le diré. Esa es la oración de la iglesia. Que todos nuestros hermanos que se han apartado, se han ido por engaños, por ideologías, por lo que sea, que lleguen con la ayuda de Dios, la influencia del Espíritu Santo en sus vidas, la oración de la iglesia, que vuelvan en sí y que reconozcan que aquí van a perecer, pero que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de pan, y que regresen. Y si dudan ellos o ellas de ser reconocidos por el Padre, no se preocupen, el Padre los va a reconocer. Pero hay algunos que todavía no han obedecido el Evangelio. Y tal vez tienes años, ¿no? Yo he oído las conferencias del día, llevo 10 años. Checa tu corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque hoy es el día de qué? Hoy es el día de salvación. Y yo sé que no es el domingo, no es la conferencia final, porque a veces uno quiere preparar todo en la noche. No, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No hay otro camino al Padre. Solamente Cristo Jesús, para eso vino, para dar su vida en rescate por muchos. Él menospreció la cruz, miró detrás de la cruz
esa familia, ese pueblo, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Estamos aquí para anunciar. Por eso vamos a estar de pie.